Hola licenciados, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la licenciada Fabiola Segura, voy a estarlos acompañando en esta unidad que es sexto de pedagogía con la materia Pensamiento Mexicano y Latinoamericano. Tuve el gusto de saludarlos la vez pasada que hablamos mediante vía WhatsApp para organizar la forma en que íbamos a trabajar y por consenso pues se determinó que íbamos a hacerlo mediante este medio, mediante videos que se iban a enviar a la institución y ustedes iban a poder verlos en el horario que mejor les acomodara a ustedes y en la forma que ustedes pudieran estudiarlo por las diferentes actividades que tienen programadas con relación a este tema de la cuarentena, que es el que nos ocupa. Bueno, para dar paso a la primer clase del día de hoy, que corresponde a la primera unidad, vamos a empezar a hablar de un autor que es José Joaquín Fernández Lizardi. Vamos a hablar un poco de sus obras de él, pero antes de ello quiero hacerles de su conocimiento que el objetivo de esta unidad pues es estar hablando de ese diferente tipo de pensadores que en un tiempo pues fueron piezas importantes dentro del sistema mexicano y principalmente por cuanto a la pedagogía, que fueron los primeros impulsores de la educación, de las reformas, de las iniciativas, de las luchas contra la libertad de expresión, la libertad de imprenta, y que pues de alguna forma son pues los impulsores, ¿no?, de esta materia, y que pues es un poco necesario tener esas bases, esos fundamentos. Bueno, entonces en atención a ello vamos a empezar a hablar el día de hoy de la primera unidad, que es el pensamiento mexicano y el surgimiento del liberalismo. El día de hoy únicamente en esta parte del video vamos a hablar únicamente con relación a Joaquín Fernández de Lizardi y pues de sus obras que él hizo, entre ellas la del Periquillo Sarmiento, que es una de las obras pues clásicas que debiéramos conocer, y pues parte fundamental de la pedagogía. Entonces empecemos para ver quién es esa persona, quién es Lizardi, cuáles fueron sus obras más trascendentales. Pues bueno, hay que recordar que cubre una etapa, todos este tipo de pensadores, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, que es cuando se empieza a retomar más por cuanto a los estudios que antes únicamente eran regulados por las iglesias, por los monasterios, por la vida religiosa. Se empieza a regular mucho más por cuanto a la educación. No había todavía una enseñanza muy abierta, sin embargo, se empezaban ya a hacer este tipo de escritos, este tipo de folletos, porque no había antes papel para imprimir, era muy caro, sí había unos cuantos, pero eran muy caros, y pues era un poco complicado el hecho de escribir. La mayoría de las personas indígenas también, o de clase baja, no tenían el acceso a los libros, no, mucho menos a la escritura, no sabían escribir. Entonces la mayoría de las personas era analfabeta. Entonces de ahí la trascendencia de este personaje tan importante como es José Joaquín Fernández de Lizardi, porque escribe hacia esas personas que son de la clase baja. Y aunque tiene muchos problemas con la clase alta, porque pues realmente se enfrentaba a la nobleza, se enfrentaba a hablar de frente y a decir las cosas que no le gustaban, como la política, como las injusticias y todo lo que ocurría en ese entonces. Bueno, él nace en 1875 y perece en 1927, pero durante ese tiempo, durante esa trayectoria, pues deja grandes huellas en el paso del tiempo, y entre ellas pues nos deja muchas enseñanzas dentro de esas obras clásicas que son el Periquillo Sarmiento o la Quijotita. Y pues
Antes y después de la independencia de México, se empieza a hablar, es el auge por cuanto a este periodista, porque era un pensador famoso en ese tiempo, pero también era periodista porque inicia su propio periódico y empieza a hacer esas publicaciones. De ahí que era un periódico también que era un poco diferente al periódico que había en ese entonces, que era el Diario de México, donde solamente se podían publicar pues cosas que estuvieran aprobadas en ese entonces. Pero pues su periódico de él es un poco diferente, porque cualquier persona que tuviera una iniciativa, cualquier persona que tuviera un pensamiento diferente y que quisiera publicarlo, lo podía enviar y ahí se publicaba. Era abierto a todas las personas, entonces de ahí su trascendencia. Bueno, él le escribió en mayor parte a la población analfabeta, pero culta, porque aunque no sabían, aunque no sabían leer, sí les gustaba escuchar. Y mientras uno leía, que era el que tenía el acceso para comprar el periódico, los escritos o los folletos que había en ese entonces, pues los demás escuchaban. Una de esas clásicas novelas de la que tanto hablamos, que es la del Periquillo Sarmiento, pues es la primera novela hispanoamericana que se publica aquí en México y por un escritor mexicano. Antes se publicaban en La Gaceta, que era un papel largo y impresa por una sola de sus caras. De hecho, también los periódicos eran de muy pocas hojas, tenían solamente 4 hojas, y no obstante ello, pues empieza a ser impulsor de esa parte de la expresión de los textos y empieza a hacer sus publicaciones. En 1812, vamos primero a 1810. En 1810, en Cádiz, se decreta la libertad de imprenta y la libertad de expresión. Y uno solo fue el que creyó eso, y pues fue Fernández de Lizardi, quien cree que realmente ahora sí se va a poder expresar libremente como él quería hacerlo, y va a poder hablar de frente con pues las personas que estaban sometidas en ese entonces y decir las injusticias que se cometían por cuanto a la clase baja. Sin embargo, pues no obstante él cree todo eso, él empieza a hacer sus publicaciones y le habla de frente a la corte. Eso le cuesta que él sea arrestado. Es arrestado durante 6 meses y dentro de la cárcel, dentro de prisión, es donde él escribe lo que es la novela del Periquillo Sarmiento. ¿De qué trata tanto esta novela? Pues para empezar la van a tener de tarea el investigarla y el leerla para poder platicar un poquito de ella en la próxima clase. Y pues más que nada nos habla de la vida que se vivía en ese entonces, cuando las personas de la clase alta trataban de cuidar las apariencias para que tuvieran una buena imagen de lo que era pues el México antiguo. Él habla sin tapujos, él habla de lo que realmente era el México en ese entonces, y de los abusos que se cometían, de los robos, de la clase baja, cómo era que vivían, de los juegos de mesa, de los juegos de azar, de cómo pues un sinvergüenza, dijera él, pues podía hacer tanto y vivir pues a expensas de las demás personas. Habla incluso de que es médico sin estudio, él solamente se dice que es médico, es capellán, acusa a personas injustamente para que las metan a la cárcel, y bueno, hace de todo para poder sobrevivir en esta etapa que se vivía en ese momento. Entonces, de ahí que es muy importante pues tener en nuestra cultura general esa novela para poder darnos un poquito la idea de cómo era la vida en ese entonces. Bueno, entonces en 1812 él funda el periódico de la Corte Liberal,
y sus publicaciones apoyaban la libertad de expresión y la libertad de imprenta, también la libertad de culto. Y ahí es cuando critica al gobernador virreinal y es lo que provoca que lo encierren. No obstante, él no se retracta de lo que había escrito porque era su pensar nato que tenía, y cuando sale de prisión pues sigue su función periodística. Propuso bastantes mejoras para el sistema de la educación pública, entre ellos que pues un pueblo ignorante es un pueblo aborregado, porque siempre sigue las enseñanzas de las demás personas sin cuestionarse, solamente se traga todo lo que le dan. Entonces, fue el primer novelista de Hispanoamérica, el primer promotor de esa novela, y de ahí es su gran trascendencia, porque antes no se ocupaban en hacer esas novelas, porque pensaban que era un desgaste inútil o un desperdicio de material, de dinero, porque pensaban que nadie leería esas novelas. Además que, como ya les mencioné, pues el papel no era poco accesible para las personas de ese tiempo. Bueno, en esa novela crea una figura para denunciar la forma de vida que tenían en esa época, como la corrupción, los abusos, la forma de hablar que había en México en ese entonces, y pues va dirigida siempre al pueblo. Eso era lo que le molestaba a las personas pues de clase alta. En 1816 Lizardi publica esa primer novela que escribió en la cárcel, y pues sí causan una gran polémica por el origen que trae toda esa novela, porque representa realmente pues el sentir de Lizardi, que lo plasma en esa figura del Periquillo Sarmiento, que la empieza cuando está con él y su madrastra lo viste de verde, chaqueta verde y pantalón café caqui, y de ahí que trae el apodo de El Periquillo. Después le da sarna y se le queda ese apodo del Periquillo Sarmiento, un apodo que le acompaña hasta la tumba, porque no le desagradaba, sino más bien pues lo representaba en todo su sentir que él tenía. Criticó de frente a la Inquisición y por eso la libertad de prensa se suspende. No obstante, él sigue escribiendo y sigue diciendo pues lo que pensaba. Publicaba todo lo que le enviaban y pues era una persona muy abierta. ¿A quién critica principalmente? A la iglesia, a la iglesia de ese entonces, porque él decía que la mayoría de los sacerdotes, no todos, pero que la mayoría de las personas religiosas de ese entonces se apoderaban de grandes tierras, de grandes pertenencias por medio de la trampa de las herencias, cuando ellos no podían recibir nada. Entonces critica mucho ese sistema de educación, porque también la educación estaba regida en ese entonces por la iglesia. Critica mucho el sistema de religión, critica la libertad de culto, no obstante que decía, en ese entonces se creía en una iglesia monoteísta, pues también había una confusión porque él decía que eran politeístas, ya que como empiezan a haber varios santos, la gente empieza pues a creer en los santos, empiezan a decir que había un santo para cada cosa, como si hubiera un santo especializado, y pone el ejemplo de Santa Rita, que era la santa de las muelas. Entonces Lizardi se hace esta pregunta, este cuestionamiento, y dice: no puede ser que si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, pues haya también un santo para cada especialidad. Es Dios quien hace todas estas cosas. Entonces Lizardi era una persona muy cristiana, pero era una persona cristiana con mente abierta y se cuestionaba todo lo que pasaba. Eso no le gustaba a la iglesia, obviamente, que era una iglesia pues muy conservadora, y no le gustaban las personas que pensaban diferente a ellas. Esto causa que Lizardi
muera excomulgado, cristiano pero excomulgado, porque nunca dejó su fe. Sin embargo, pues fue excomulgado por no por no seguir la corriente que ya se traía de esas creencias religiosas. Fue muy amigo del bajo clero, pero enemigo del alto clero, porque algunas personas religiosas pues sí lo apoyaban en sus ideas porque sabían que eran verdad, pero algunos otros no. Algo de lo que él hablaba mucho era del pecado, el castigo y la redención. Tenía sus propias ideas por cuanto a esa parte. Fue un creyente pensante y eso era lo que le incomodaba tanto a la realeza como al clero, porque era una persona que pensaba diferente a todos los demás. Fue una persona que que cuestionaba las leyes, que no solamente las acataba, sino que las cuestionaba y proponía. Y bueno, el Periquillo Sarmiento enseña cómo el mal nuestro, el mal de ese tiempo, o incluso el mal de este tiempo también, puede dar grandes lecciones educativas sobre los malos amigos, los malos tratos, las malas autoridades, los malos profesores, que no ponen límites en la conducta de sus educandos, y algunos otros profesores que también, exigiendo tanto a sus educandos, pues incluso hasta los hacen orinarse de miedo, decía Lizaldi también, porque su educación es rígida, y les llamaba a él maestros sátrapos. Los malos abogados capaces de salvar a una bella chica y mandar a los borrachos a la cárcel, como es una parte que él narra también en la historia del Periquillo Sarmiento, cuando él él mismo hace una acusación falsa para que metan a la cárcel a otra persona. Los letrados incriminan por unas monedas, porque él también incriminó injustamente a personas con tal de tener monedas para comer, porque era un vivaracho, decía él. Y los médicos que dan gotitas con colorante, como el médico purgante, que es otra de las figuras que nos narra el libro del Periquillo Sarmiento. Y bueno, esta es una de las principales figuras que los pedagogos deben conocer, y por eso su temario se las pone el día de hoy en esta primera unidad como base de este pensamiento clásico del sistema mexicano. Entonces, la tarea para este fin de semana va a ser que tenemos que leer la novela, ahorita no hay a dónde ir a leerla, si la tienen en su biblioteca pues léanla, si no pueden buscarla en internet o un audiolibro que sea una fuente segura, y leer esa novela del Periquillo Sarmiento para que podamos comentarla dentro de 8 días, o si pueden mandar sus comentarios también al grupo de WhatsApp, pues estaré ahí atenta para recibirlos. Les invito entonces a conocer un poquito más de Joaquín Fernández de Lizardi y a repasar esta novela para que el próximo sábado podamos comentar un poquito de ella. Quedo a sus órdenes y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.